¿Qué es lo más loco que has visto ocurrir en vivo en la televisión antes de que pudiera ser sacado del aire o censurado? Vi al transbordador espacial Challenger explotar cuando yo estaba en la escuela primaria. Toda la escuela lo estaba viendo por televisión en el auditorio. Vivo en Florida y toda mi clase lo vio afuera en el patio de la escuela. Yo estaba en tercer grado. El profesor nos metió dentro y no sabíamos entendimos realmente lo que estaba pasando. Todavía lo veo en mis sueños de vez en cuando. Y ahora cuando llevo a mis hijos a ver los lanzamientos, siempre hay un momento en el que contengo la respiración. Un hecho extraño sobre mí: estaba en la misma habitación de la escuela cuando el Challenger explotó, y luego cuando el primer avión se estrelló el 11 de septiembre. Para el Challenger, estaba en mi clase de cuarto grado, y para el 9-11, era profesor de esa escuela en esa clase. Por favor, no vuelvas nunca más a esa clase, tenemos que tratar de evitar futuros desastres. ¿Dónde crees que estaban cuando el COVID llegó? A George Bush no le importa la gente negra Kanye West. Nunca olvidaré la mirada en la cara de Mike Myers. Cuando era niño, los programas de televisión eran interrumpidos todo el tiempo por persecuciones a alta velocidad y enfrentamientos con la policía. Una vez, un helicóptero estaba siguiendo a un tipo que conducía por un campo. El conductor salió de su camioneta con una escopeta. El reportero le dijo al piloto del helicóptero que se alejara del disparo, pero no lo hizo. El conductor se puso la escopeta en la boca, y se voló la cabeza en televisión en vivo. La cámara cortó y volvió al reportero del estudio que tenía una mirada de derrota en su cara. Juro que esto llevó a que se mostraran menos situaciones como esta en la televisión. Esas persecuciones a alta velocidad eran un cáncer, pero debo decir que esa vez que un tipo robó un tanque, y empezó a conducirlo por San Diego fue lo más emocionante que había visto en las noticias a esa edad. Esto suena como algo que vi cuando era niño en California. Excepto que era una camioneta, estaba en una autopista, y antes de dispararse, desplegó un cartel que decía algo sobre una organización de mantenimiento de la salud. Prendió fuego a su camioneta que tenía un perro dentro, y luego se disparó con la escopeta. La cobertura también interrumpía los dibujos animados después de la escuela. Después del huracán Katrina la gente se quedó en Nueva Orleans dentro del estadio, y se arruinó en un paso elevado de la autopista muriendo de sed y de hambre. Se parecía al infierno. Las noticias decían que el gobierno no sabía dónde estaba la gente, así que no podían llevar comida y agua. Era surrealista porque los equipos de noticias literalmente tenían a la gente en la televisión con descripciones de sus ubicaciones, pero no, tanto el gobierno local como el federal no podían averiguarlo. Mi unidad en la Marina en ese momento era expedicionaria. Nos convocaron después de un fin de semana largo para conducir hasta Nueva Orleans desde el sur de California. Empezamos a hacer las maletas para irnos, y nos dijeron que nos diéramos la vuelta. La Guardia Nacional se encargaría de esto. Así que nos sentamos en los cuarteles, y vimos como hundían camiones en el agua tratando de pasar. La reportera estaba en una canoa cubriendo lo grave que fueron las inundaciones, y luego dos tipos pasan caminando por el charco en el que ella está flotando. El subcampeón al tipo que fingía que había vientos huracanados, y se sujetaba mientras gritaba en el micrófono. Lo mismo pasó, algunos tipos simplemente pasaron por el fondo. En ambas ocasiones los pobres reporteros tuvieron que fingir que no sucedió, y en ambas ocasiones fue absolutamente gracioso. Como aquella vez en el canal del clima cuando un árbol cayó frente a un reportero. Obviamente fue derribado por un miembro del equipo. Cuando tenía unos 7 años en la ciudad de Panamá, Florida, 2 adolescentes saquearon las noticias locales. Estábamos en la sala de estar viendo las noticias, y comenzó a interrumpirse y luego se perdió la señal. Antes de que mi padre se levantara para ir a tratar de arreglar la antena, la señal volvió para mostrar a 2 niños en un dormitorio mirando algo fuera de la pantalla. Luego miraron a la cámara. Cuando se dieron cuenta de que estaban en televisión en vivo, empezaron a gritar, abrazarse y saltar alrededor diciendo, "Lo hicimos. Lo hicimos". Después de unos segundos la señal se arregló, y volvió al locutor que se disculpó por la interrupción. Luego volvieron a reportar las noticias como si nada hubiera pasado. Esto es tan estúpido, pero yo era un joven cuando ocurrió. Un tipo estaba sosteniendo un cartel en el Today Show, o algún programa nacional de televisión matutino, que decía, "Cásate conmigo Julia", o algo así. Willard Scott o al rockero. Alguien se acercó al tipo y le dijo, "Cuéntanos un poco sobre Julia". Y el tipo le dijo, "No, prefiero casarme con Steve", y comenzó a besarse en cámara con el tipo que estaba a su lado. El presentador se fue rápidamente y estaba como ok con el clima. Antes de eso nunca había oído hablar sobre ser gay, y mucho menos visto algo así. No estoy seguro de por qué esa imagen se me quedó grabada,
aunque fue bastante impactante en ese momento. Las tácticas de choque eran parte del movimiento por los derechos de los gays en ese entonces. Tenían que exponer al mundo el hecho de que los gays existían. Aún hoy muchas naciones retrógradas niegan tener ciudadanos gays. Los amotinamientos de Los Ángeles fueron realmente brutales de ver en la televisión. Trataron de no mostrar ninguna violencia gráfica, pero a veces simplemente sucedía. Se vieron muchas imágenes de gente saqueando y corriendo por las calles tirando cosas y golpeando a la gente, pero nada realmente malo hasta que esos hombres atraparon a Reginald Denny varado en su camión en una intersección. Rompieron las ventanas del camión y lo arrastraron por el pelo, creo, fuera del camión y lo pisotearon. La cámara nunca se movió. Un helicóptero de las noticias estaba grabando, así que podías ver toda la intersección, y parecía legítimamente como si estuvieras viendo a un hombre ser golpeado hasta la muerte por televisión, y luego cuando pensaste que había terminado, ocurrió esa patada y supiste que estaba muerto. Simplemente sabías que nadie podía sobrevivir a eso, y era tan perturbador y aterrador ver ese tipo de violencia desenfrenada en vivo delante de ti. Y luego vinieron los socorristas. Unos pocos hombres, uno de ellos un hombre negro muy grande, vinieron al rescate de Denny, y los atacantes se dispersaron como perros callejeros y viciosos, y ayudaron a Denny. Le salvaron la vida. Fueron solo unos minutos, pero hasta el 11 de septiembre, fue una de las cosas más dramáticas que he visto en la televisión. Vi el incidente de Reginald Denny en vivo mientras se desarrollaba. Pensaba, ¿por qué se quedan parados filmando? ¿Por qué la gente no está ayudando? Todavía tengo pesadillas sobre eso. Recuerda que esto fue mucho antes de que la gente tuviera teléfonos celulares y lo grabara todo. Muchas de las personas que fueron a ayudar a Reginald Denny estaban viendo la televisión y reconocieron la intersección. Así que, la transmisión en vivo puede haber salvado la vida de Denny. Además, los periodistas que lo filmaron estaban en un helicóptero. Sería muy difícil aterrizar un helicóptero en medio de Los Ángeles durante un motín. No fue tan loco como el impacto que tuvo en la televisión, pero ver la teta de Janet Jackson fue tan extraño. Parecía completamente planeado y todo el mundo no estaba seguro de lo que se suponía que iba a pasar exactamente, pero parecía algo que no se suponía que pasara. Todo era muy desconcertante y luego la controversia comenzó a estallar. No lo vi, pero recuerdo haber leído todo sobre Owen Hart cayendo a su muerte en televisión en vivo. Si lo hubiera estado viendo, eso fácilmente habría sido la cosa más loca que habría visto, junto con lo más triste y absolutamente peor. Era un juego de la Liga Profesional Norteamericana de Hockey sobre Hielo. Un jugador cayó y su patín cortó la yugular de su oponente. La sangre salía a chorros como una manguera, manchando el hielo, enviándolo inmediatamente al vestuario y se tuvo una recuperación completa. Cuando fui a buscarlo al día siguiente, hice clic en lo primero sin comprobarlo y terminé con mi primer virus informático. El médico del equipo salió corriendo, metió la mano en la herida y cerró la arteria con los dedos. Entrenador del equipo, pero había sido médico del ejército durante Vietnam y pudo detener la hemorragia. Imagino tener que poner esas habilidades en uso de nuevo. Estaba viendo una transmisión en vivo en Texas. El reportero decía que cada año la policía tiene que quemar todas las drogas que incautan en todas sus detenciones. Eran mayormente enormes montones de marihuana, probablemente de unos 3 metros de altura. La reportera estaba en primer plano, y mencionó que la mayoría de la policía estaba fuera de servicio, y se ofrecía como voluntaria para estar ahí para que el fuego no se saliera de control. Así que toda esta policía y este montón de hierba están en el fondo y está iluminado. Cuando el montón comienza a arder en una gran hoguera, incluso yo podría decir que estaban parados muy cerca de ella. Al menos 30 o 40 policías, todos parados muy cerca de esta hoguera de espaldas a la cámara. Así que este reportero decide hacerle una pregunta a uno de ellos, y se acerca y le da un golpecito en el hombro. Este oficial de policía, bastante drogado, se da vuelta mientras el reportero le pregunta algo, mira directamente a la cámara con sus ojos rojos y entrecerrados y dice, ¿qué cagajo? Esa vez que Randy Johnson vaporizó un pájaro con su lanzamiento. Estaba en un bar deportivo con mis padres, y la mitad prestando atención al juego cuando vi la pelota explotar en un gran montón de plumas. Cuando era niño estaba viendo las noticias, y vi a unas personas en Sarajevo ser sacadas de la parte trasera de un camión y ser disparadas. Nunca lo olvidé. Era de día y creo que podría haber sido en directo, la BBC o algo así, pero se ha quedado conmigo desde entonces. También recuerdo haber visto las noticias de Sarajevo. Una familia estaba en un cementerio para un funeral y los francotiradores empezaron a dispararles. Yo tenía 15 o 16 años y empecé a llorar. Mi padre me dijo, ¿por qué lloras? No hay nada que puedas hacer. Y yo lo miré y le dije, ¿por qué crees que estoy llorando?
Ahora comprendo mejor lo que quería decir. Pero aún así, esa familia. Juro que lo he visto, pero nunca lo he vuelto a encontrar. David Letterman era el anfitrión del Tonight Show, y tenía un par de hurones en su escritorio. El tipo del zoológico hablaba de ellos cuando se asustaron, y empezaron a correr alrededor de su escritorio. Su correa se enganchó en el micrófono y empezaron a dar vueltas, defecando todo el tiempo, incluso salpicando a David. Fueron a los comerciales y después los hurones se habían ido y David se había limpiado. Nunca me había reído tanto. ¿Qué es lo más loco que has visto ocurrir en vivo en la televisión? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.